El guardián del pozo. En lo profundo de un valle olvidado, donde la niebla se enrosca como serpientes grises entre las colinas, había un pozo que los lugareños evitaban incluso en pleno día. No aparecía en los mapas, ni tenía nombre los registros, pero era conocido con un murmullo tembloroso, el Pozo del Silencio. Decían que había sido cavado siglos atrás por monjes que buscaban agua, pero lo que hallaron no fue líquido vital, sino un abismo sin fondo que exhalaba un aliento helado, como si respirara desde las entrañas de la tierra. Los viejos del pueblo contaban que, desde que el pozo fue abierto, alguien debía vigilarlo. No era un oficio voluntario, sino una condena heredada. Cada generación ofrecía un guardián, un hombre o mujer que debía permanecer en la cabaña junto al pozo, velando porque nada saliera de allí. La elección recaía siempre sobre el desafortunado que nacía con una marca, una mancha oscura en la piel que parecía la forma de un ojo cerrado. Esa marca era señal de que el pozo ya lo había reclamado. El último guardián era don Evaristo, un hombre encorvado, de ojos hundidos y piel que parecía absorber la luz. Nadie lo veía caminar por el pueblo, vivía aislado, acompañado solo por los cuervos que se posaban en los maderos de su choza. A quienes se atrevieron a acercarse al pozo, les advirtió con voz cavernosa: «No miren dentro. El que mira, deja de ser humano». Una noche de luna nueva, cuando el cielo se cubrió por completo, un grupo de jóvenes decidió desafiar la leyenda. Entre risas nerviosas, caminaron hasta la cabaña de don Evaristo. El guardián estaba sentado frente al pozo, sosteniendo una lámpara mortecina. Su mirada fija en el vacío de las piedras húmedas. «Váyanse», dijo sin levantar la voz. «Hoy, el pozo tiene hambre». Los muchachos, incrédulos, se asomaron a la boca oscura. El aire que salió de allí era helado, impregnado de un hedor metálico, como sangre vieja. Entonces lo escucharon, un lamento profundo, casi un rugido, que parecía venir de una profundidad imposible. El suelo vibró. Una sombra líquida empezó a trepar por las paredes del pozo, como si estuviera hecha de tinieblas vivas. Tenía forma cambiante, a veces humanoide, a veces con garras, a veces con colmillos. Los jóvenes retrocedieron, pero uno de ellos no pudo apartar la mirada. Sus pupilas se dilataron, su cuerpo se arqueó y comenzó a repetir palabras en un idioma desconocido, gutural, que desgarraba sus cuerdas vocales. Evaristo sacó un cuchillo negro, forjado con hierro antiguo. «Atrás», gritó. «El pozo reclama lo que mira». Pero ya era tarde. La sombra envolvió al muchacho y lo arrastró hacia las profundidades. Los demás huyeron despavoridos, dejando tras de sí gritos que se confundían con el eco del pozo. El silencio regresó, denso, mortal. Solo quedó Evaristo, respirando con dificultad, con la certeza de que cada generación sería más difícil contener al ente que habitaba allí abajo. Miró la boca del pozo y vio algo que lo heló, una mano huesuda, pálida, aferrada al borde de las piedras. No era el muchacho, era otra cosa, algo más antiguo, que había despertado con la sangre fresca. Desde aquella noche, los lugareños comenzaron a escuchar pasos pesados alrededor de sus casas al caer la madrugada, seguidos de golpes secos en las puertas. Los perros aullaban mirando hacia el valle, y los espejos se empañaban con un aliento ajeno. El pozo ya no solo llamaba a los curiosos, extendía su hambre más allá de sus piedras. Y el guardián, sabiendo que el final se acercaba, dejó escrita una advertencia en su choza. Cuando ya no quede guardián, el pozo dejará de esperar. Entonces no habrá quien cierre sus fauces, y lo que duerme en su fondo caminará entre nosotros. Pasaron semanas desde aquel incidente, pero el valle no volvió a ser el mismo. La niebla se había espesado, como si respirara con vida propia, y los animales ya no se acercaban a las aldeas. Algunos aldeanos desaparecían sin dejar rastro, otros volvieron, pero con la mirada vidriosa y susurrando palabras que nadie entendía. Los ancianos murmuraban que el pozo había despertado un hambre más grande de lo que jamás se había conocido. La cabaña de don Evaristo estaba vacía. Nadie sabía si había muerto o desaparecido en el pozo, pero una cosa era clara: el guardián había fallado. Y cuando el guardián falla, las reglas cambian. Esa noche, bajo un cielo sin luna, Mariana, una joven que había sobrevivido a la tragedia de sus amigos, sintió un llamado. Una voz baja, que parecía venir de la tierra misma, la invitaba al pozo. «Ven, ven a mí».
El aire se volvió pesado mientras caminaba entre la niebla. A cada paso, escuchaba murmullos de cientos de voces apagadas, gritos de hambre, lamentos, risas torcidas que parecían bailar entre las sombras. Cuando llegó a la cabaña, la puerta estaba entreabierta y dentro encontró un círculo de símbolos dibujados con sangre seca. Al centro, un cuenco de hierro negro contenía un líquido que burbujeaba como carne viva. Mariana comprendió de inmediato que aquello no era humano. El pozo comenzó a vibrar, y del fondo emergió un sonido que atravesaba la mente, un canto gutural, lleno de promesas de poder y muerte. La sombra que había atrapado al muchacho antes surgió nuevamente, pero esta vez no era única. Formas humanas deformadas, cuerpos con ojos negros como carbón y bocas que goteaban líquido oscuro, ascendían lentamente del abismo. Cada figura que emergía parecía absorber la luz, y su presencia helaba los huesos. Mariana quiso huir, pero algo la obligaba a quedarse. Sus piernas no respondían, y un frío que calaba hasta los huesos se extendió por su cuerpo. Una voz resonó directamente en su mente. Tú eres la próxima guardiana. Pero si aceptas, puedes mirar dentro y conocer los secretos del pozo. Si rechazas, morirás. Ella intentó resistirse, pero vio detrás de la sombra algo más antiguo, más poderoso. Una criatura de tamaño imposible, con tentáculos que parecían raíces y ojos por todo el cuerpo, que la observaba con hambre y curiosidad. Mariana comprendió entonces que el pozo no era solo un abismo, era un portal a algo mucho más antiguo que la humanidad, un ser que había esperado siglos para expandir su reino más allá de la tierra. En ese instante, las sombras de los aldeanos caídos comenzaron a arrastrarse hacia ella, susurrándole secretos sobre pactos rotos y guardianes anteriores. Mariana sintió como su mente se fracturaba. Imágenes de sangre, rituales antiguos y horrores que no podían tener nombre pasaban como relámpagos en su cabeza. La criatura del pozo abrió su boca y de allí emergió un sonido que no era un rugido ni un lamento, sino el eco de la muerte misma. Cuando Mariana perdió el conocimiento, los aldeanos escucharon un nuevo sonido en el valle, un canto fúnebre que parecía provenir de todas partes y ninguna. La niebla se volvió más densa y los árboles comenzaron a crujir con movimientos que desafiaban la lógica. Cada noche, ahora, el pozo devora no solo carne y alma, sino la misma esperanza de aquellos que viven cerca. Y en las sombras, alguien observa. El pozo eligió a su próxima guardiana, pero Mariana no era solo una guardiana. Ahora era el vínculo entre la oscuridad del pozo y el mundo humano. Y lo peor es que lo que duerme en su fondo no solo quiere alimentarse, quiere caminar entre los vivos. El valle está condenado, y el eco del pozo crece, llamando a otros con un susurro. Ven, ven a mí. La llegada de Mariana al pozo no solo cambió su destino, sino que alteró la propia naturaleza del valle. La niebla, antes silenciosa y sigilosa, ahora parecía respirar y moverse con vida propia, enrollándose alrededor de los árboles como serpientes hambrientas. Los aldeanos comenzaron a notar cambios imposibles, sombras que se desplazaban sin luz, susurros que imitaban voces conocidas y un frío que no venía del viento, sino del abismo mismo que se ocultaba bajo la tierra. Los primeros en desaparecer fueron los animales, perros, gatos, hasta aves que sobrevolaban el valle, atraídos por un murmullo que solo ellos podían oír. Luego, los aldeanos comenzaron a enfermar, sus ojos enrojecidos, sus sueños invadidos por imágenes de cuerpos arrastrados hacia un pozo interminable, y sus labios murmurando palabras de un idioma antiguo que no entendían. Mariana, ahora marcada por el pozo, comenzó a notar cambios en su cuerpo. Su piel adquiría un tono grisáceo, sus manos temblaban con fuerza cuando estaba cerca de la cabaña, y podía escuchar el latido del abismo bajo sus pies, como si la tierra misma fuera un corazón que latía con hambre. Cada noche, la criatura de tentáculos y ojos múltiples ascendía un poco más, emergiendo de la oscuridad para examinarla, como un maestro con su aprendiz, enseñándole secretos prohibidos que fracturaban la mente. Una noche, mientras la luna estaba oculta por completo, los habitantes del valle comenzaron a ver figuras caminando por los campos, humanas solo en apariencia, sus miembros desproporcionados y sus rostros cubiertos de una piel negra y húmeda. Se movían lentamente, arrastrando lo que parecía ser la esencia de quienes alguna vez fueron humanos, una sombra con sus recuerdos y temores, y al tocar a alguien, un frío paralizante recorría su cuerpo. Mariana comprendió que la barrera entre el pozo y el mundo estaba quebrándose. La criatura la miraba con ojos que no solo veían, sino que penetraban el alma, transmitiéndole la idea de que el valle entero estaba destinado a convertirse en un refugio de oscuridad.
Los símbolos de sangre en la cabaña comenzaron a brillar en la oscuridad, marcando rutas que parecían conectar los hogares de los aldeanos con el pozo, como si cada lugar habitado fuera un nodo de energía para alimentar al abismo. El terror se intensificó cuando un grupo de aldeanos, guiados por la curiosidad y la incredulidad, se acercó a la cabaña. Al entrar, encontraron sus propios reflejos deformados en el suelo húmedo, replicando sus gestos de manera macabra y burlona. Las paredes comenzaron a gotear un líquido negro y viscoso, que olía a hierro y carne putrefacta, y del pozo emergió un lamento que hacía retorcer el estómago. Uno de ellos cayó de rodillas, gritando, y su cuerpo comenzó a transformarse en sombra, arrastrándose hacia el abismo, mientras sus gritos se fusionaban con el coro de los muertos. Mariana, sintiendo la inevitabilidad de su destino, intentó cerrar el pozo, recordando los rituales antiguos que había leído en los viejos manuscritos de Evaristo. Pero la criatura no era solo un guardián de la oscuridad, era la oscuridad misma, y nada podía contenerla. El pozo comenzó a expandirse, sus piedras resquebrajándose como si la tierra fuera arcilla, y del fondo emergieron tentáculos que se retorcían hacia la aldea, tocando casas y personas, robando su luz vital y dejando carcasas vacías de lo que alguna vez fueron. En la noche más oscura, cuando los cielos se cubrieron con nubes negras como carbón, Mariana finalmente vio el horror absoluto. Los cuerpos que el pozo había devorado no solo regresaban, sino que lo hacían transformados, fusionados con la sombra del abismo, con ojos que reflejaban el vacío infinito y bocas que repetían el canto gutural de la criatura. Una procesión de muertos caminaba hacia la aldea, arrastrando consigo la muerte, mientras Mariana, convertida en la guardiana vínculo, los observaba, incapaz de detenerlos y comprendiendo que su humanidad se desvanecía con cada latido del pozo. El valle entero estaba condenado. La línea entre lo vivo y lo muerto, lo humano y lo monstruoso, ya no existía. El pozo había despertado por completo, y lo que alguna vez fue un abismo escondido ahora caminaba entre los vivos, esperando extenderse más allá de aquel valle olvidado. Y en lo profundo, Mariana escuchaba la voz del pozo, prometiéndole poder, eternidad, y un final que nadie podría imaginar. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. El valle ya no era un lugar de vida ni de esperanza. La niebla se había transformado en una entidad viva, ondulante, con ojos que brillaban en su interior y voces que susurraban secretos antiguos a cualquiera que se atreviera a respirar su aire envenenado. Los árboles se retorcían como si tuvieran voluntad propia, y la tierra temblaba al compás de un latido subterráneo. El corazón del pozo, que ahora había crecido hasta casi tocar los cimientos de cada hogar. Mariana había dejado de ser humana. Su piel estaba cubierta de vetas negras que brillaban débilmente con la luz de la luna, y sus ojos reflejaban el abismo, un vacío sin fondo donde cada pensamiento se perdía. La criatura de tentáculos y ojos múltiples se había fusionado con ella, haciendo de su voluntad un canal entre el mundo y la oscuridad que yacía bajo la tierra. Cada noche, el pozo expulsaba sombras que avanzaban como un ejército silencioso, llevando consigo a quienes habían sobrevivido, arrancándoles el alma y dejando solo sus cuerpos desfigurados y vacíos. El pueblo estaba desierto. Las casas vacías crujían como lamentos metálicos. Los pocos valientes que intentaron huir murieron antes de llegar al bosque. La niebla los envolvía, les susurraba sus peores miedos y luego los absorbía, dejando únicamente un eco de gritos que nunca terminaba. La procesión de sombras, cada vez más densa, avanzaba hacia el mundo exterior. Lo que había sido un valle remoto ahora se convertía en un foco de horror que no podía contenerse. Mariana se mantuvo frente al pozo, contemplando cómo su propia aldea se convertía en un campo de muerte y oscuridad. Pero el pozo no estaba satisfecho, su hambre era insaciable. En un instante, la tierra se abrió en fisuras profundas y del fondo surgieron tentáculos colosales que se extendieron por el valle, aplastando montes y arrastrando ríos hacia el abismo. Los cuerpos de los aldeanos caídos se levantaron, fusionados con la sombra, transformados en monstruos que no recordaban ser humanos.
brazos demasiado largos, bocas llenas de dientes afilados, ojos que goteaban oscuridad líquida. En medio de ese caos, Mariana escuchó el canto del pozo, un coro de voces humanas mezcladas con gruñidos y lamentos. Su mente se fracturó del todo cuando comprendió que su existencia ahora era el vínculo que permitiría al abismo expandirse al mundo entero. Intentó resistirse, pero fue demasiado tarde. La criatura dentro de ella tomó el control total. El horror se desató sin límites. La procesión de sombras avanzó hacia la ciudad más cercana, destruyendo todo a su paso. Las calles se llenaron de cuerpos desfigurados que imitaban los movimientos de los vivos mientras devoraban la luz de cada ser que encontraban. El cielo se volvió negro como obsidiana y las estrellas desaparecieron, reemplazadas por destellos rojos y verdes que parecían los ojos del abismo observando desde arriba. Los pocos supervivientes que se escondieron en montañas o cuevas escuchaban el eco del pozo, un latido que se extendía bajo sus pies, bajo los ríos, bajo la tierra misma, reclamando todo. Cada sombra absorbida se sumaba al coro, cada grito era un refuerzo para la criatura que, a través de Mariana, había aprendido a caminar entre los vivos. Finalmente, la propia Mariana fue testigo de la consumación del horror. Su cuerpo se disolvió en una sombra gigantesca, una forma amorfa con tentáculos, ojos y bocas por todas partes, más grande que cualquier cosa que la humanidad hubiera imaginado. La criatura que había dormido siglos bajo el valle ahora emergía al mundo. Su voz era un rugido que hacía quebrar montañas y secar ríos. Los pocos humanos que quedaban cayeron de rodillas ante la visión, y sus mentes estallaron de terror al comprender que el pozo no era solo un lugar, sino un dios antiguo de hambre y oscuridad. El mundo cambió para siempre. Ciudades enteras fueron engullidas por la sombra, los océanos burbujeaban con un líquido negro que olía a carne y hierro, y los bosques se llenaron de árboles que susurraban nombres de los vivos, prometiéndoles muerte si se atrevían a mirar. La humanidad ya no era la especie dominante, ahora existían solo como alimento o espectros atrapados por el abismo. Y en medio de todo, un último murmullo recorrió la tierra. Ven, ven a mí. El pozo había ganado, y su guardiana ya no era humana. La oscuridad caminaba entre nosotros, silenciosa, infinita, y nadie podría detenerla.